Buenos días, feliz domingo de resurrección. Él ha resucitado. Amén. Y estamos celebrando el domingo de resurrección y vamos a estudiar un estudio especial precisamente por eso. Mateo 28, mientras buscan en sus Biblias por ahí, el capítulo 28 del libro de Mateo, vamos a estudiarlo todo. Y mientras ustedes lo buscan en sus Biblias, les quiero dar la bienvenida como siempre. Muchas gracias por acompañarnos en este día muy especial para nosotros, toda la comunidad cristiana, que es nuestro mayor día de celebración para nosotros. Y como siempre, les pido que nos sigan orando por nosotros, que nos sigan levantando ante el Señor para que supla por nuestras necesidades. Como ya saben, nosotros no damos a conocer nuestras necesidades, el Señor las sabe y solamente pedimos sus oraciones para que el Señor nos supla por lo que necesitamos. Y también les quiero pedir que si nos quieren apoyar aquí en este canal de Facebook, lo compartan. Si les gusta el estudio, lo compartan con sus amistades, sus amigos y familiares. También estaré disponible este mismo estudio más adelante en un par de horas, a más tardar en YouTube. Así que les agradeceríamos su apoyo, que lo compartan, que nos apoyen de esa manera. Y pasando ya a lo más importante, que es la palabra de Dios, vamos a empezar. La palabra de Dios usualmente la leemos primero el texto y después lo estudiamos, pero hoy, como está un poquito largo el estudio, vamos a ir leyéndolo y estudiándolo al mismo tiempo. Así que vamos a orar primero. Señor, le damos gracias por este día, domingo de resurrección. Gracias, Señor, porque todo el meollo, todo el punto, toda la fe que tenemos en ustedes, que usted resucitó, que no se quedó en esa tumba, que la muerte no lo venció, que usted ese domingo resucitó y por eso es nuestro Salvador y nuestro Señor. Usted lo dijo, lo proclamó, que lo iban a torturar, a asesinar, pero no se iba a quedar muerto, Señor. Y usted lo cumplió, venció la muerte, Señor. Y por ahora, por eso podemos vivir nosotros para usted, Señor. Porque usted lo dio todo en esa cruz. Y usted volvió de la muerte, Señor. Y ahora está sentado a la derecha del Padre, como dice su palabra, intercediendo por todos nosotros. Gracias, Señor. Bendiga este tiempo, bendiga nuestro estudio, que sea bendecido por usted, Señor, que su Espíritu Santo nos toque, nos mueva los labios y salgan las palabras que son su palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor vive. Amén. Amén. Dice el versículo de aquí del Mateo 28. Pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. A las mujeres, vemos aquí que las mujeres fueron las últimas que se fueron del pie de la cruz cuando Jesús estaba crucificado, cuando José de Arimatea y Nicodemos bajaron el cuerpo del Señor para enterrarlo. Ellas fueron las últimas que se fueron de ahí del monte Calvario, y fueron las primeras aquí, como vemos, ya pasando el día del reposo. Pasó el sábado, al amanecer el primer día, que es el domingo, ellas se levantaron y se fueron. En el Evangelio de Lucas nos dice que las mujeres traían especias porque querían ungir al cuerpo del Señor, porque ellas pensaban que no había sido sepultado de la manera correcta. Querían todavía más ungirlo con las especias, querían ungir su cuerpo, no estaban a gusto. Podemos ver, casi sentir el sentimiento de estas mujeres que iban con su Señor. Ellas no, a este punto no creían que estaba vivo,
No lo creían, pero ellas iban a ungir a su Señor. El Evangelio de Marcos dice que estaban pensando cómo iban a mover la piedra de la tumba que tapaba ahí, pero era su mayor preocupación. ¿Cómo haremos? Ellas ya iban cargadas de especias, pero su preocupación era cómo van a mover la piedra de esa tumba. Así que pues no creyeron en la resurrección. Ellas no creían realmente, pero querían ungir a su Maestro, a su Señor. Él habló mucho de su resurrección en Mateo 16, en el versículo 21, Mateo 17, versículo 23, en Mateo 20, versículo 19, en Mateo 26, versículo 32, Él habló que iba a resucitar. Así que nunca debemos subestimar la importancia de la resurrección de Jesucristo. Todo el mundo cree que Jesús murió, porque es un hecho histórico. Pero no todo el mundo cree que Jesús resucitó. Ahí podemos ver nosotros las religiones que celebran la muerte, que hacen esas celebraciones de la muerte, pero lo más importante no lo celebran, que es la resurrección. Y es lo que nosotros celebramos hoy, la resurrección de nuestro Señor. Y vemos que la resurrección es tan importante para nosotros los cristianos porque eso prueba que Jesús es Hijo de Dios, que es Dios Hijo. En Juan 10, versículos 17 y 18, ahí dice la palabra, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18 de Juan 10 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Todo eso está escrito y el Señor mismo lo dijo. En todo el libro de los Hechos se enfatiza la resurrección de Jesús, especialmente en el mensaje de Pedro del día de Pentecostés. Como él, tocado por el Espíritu, dio ese mensaje tan memorial, pero de eso hablamos un poquito más tarde. Dice el versículo 2 y el 3, y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y dice el versículo 3 de aquí de Mateo 28, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De repente hubo un gran terremoto que dice que no sé si el terremoto pasó porque el poder de los ángeles o quebraron la atmósfera, el trueno al entrar a la tierra. No sabemos por qué hubo ese terremoto. Pero el terremoto sería que el mismo terremoto lo provocó el ángel a mover la piedra. Y así que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 4, dice que eran 2 ángeles. Uno de ellos quitó la tiembla. Y podemos, en todos los 4 evangelios nos habla de la resurrección del Señor. Y acordémonos que cada quien tiene, cada apóstol tiene su versión. No se contradicen, solamente uno cuenta de una cosa y otro de otra. Eran 2 ángeles, Mateo habla solamente de un ángel. Pero eso no es contradicción ninguna, es solamente versiones un tanto diferentes, todas inspiradas por el Espíritu Santo. Y dice el versículo 4 aquí de Mateo 28, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Claro que iban a estar temblando, se imaginan, ellos están ahí, los guardas están ahí a petición de los líderes religiosos, que le dijeron a Pilato, ¿sabes qué? Ponles ahí unas guardias porque Jesús anda diciendo que Él va a resucitar de los muertos. Ellos sabían, ellos sí se acordaban de lo que es remarcable, es asombroso, pero sus discípulos, las mujeres y los discípulos de Jesús no se acordaban que Él ya había dicho que Él resucitaría. Pero los líderes religiosos se acordaron de que Él dijo muchas veces que Él iba a resucitar. Y él le pidieron a Pilato que pusiera guardias allí para que cuidaran la tumba y que no se lo van a robar y dijeran que resucitó. Entonces vemos que ahí estaban los guardas haciendo su trabajo. Se asustaron de gran manera. ¿Quién no se asustaría a ver
tanta demostración repentina de algo tan sobrenatural, de ese poder. La roca no fue removida, como muchos piensan, para permitir que Jesús saliera de la tumba, porque Él ya no estaba ahí. La piedra de la tumba fue removida para que la gente pudiera entrar y ver que Él ya no estaba ahí. Para eso fue porque el ángel removió la piedra. Para el momento de que el ángel removió la piedra o la gran roca que estaba cubriendo la entrada de la tumba, ya no estaba Jesús allí. La gente podía ver, tenía que haber ese testimonio de la gente que miraba. Así que el Señor pudo salir de ahí sin que quitaran la roca. Y seguimos estudiando aquí el versículo 5 y 6 de este capítulo 28 de Mateo. Dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Algo antes de seguir aquí, vemos que habla de los guardias y ya no los menciona, lo va a mencionar un poquito más adelante, claro. Pero es también remarcable que los guardas no se postraron en sus rodillas. Sabían de quién se trataba que estaba en esa tumba. Sabían por qué había sido crucificado. Sabían todo eso, pero es remarcable que ellos no se postraron en sus rostros y creyeron en Jesús. Ellos estaban otra trama en su corazón, no estaba ese sentimiento de recibir al Señor, que Él decía que Él era cierto lo que decía, que Él era quien era, el Señor de señores. Pero ellos es algo, solamente una observación. Pero aquí ya pasamos que el ángel se dirigió a las mujeres. Los guardas quizás ya se habían ido de ahí. No sé, no dice. Pero uno de los ángeles les habló a las mujeres y les dijo, les calmó sus miedos. Dijo: no está aquí. Tengamos en mente que las mujeres, como los discípulos, no esperaban que estuviera Jesús vivo. Fueron y vieron a la tumba. ¿Pero qué vieron? Vimos en Juan 20, ahí podemos ver cuando fue Juan y Pedro a verlo, que ahí vieron los lienzos, en Juan 20, versículos 5 y 7, y los lienzos estaban allí, pero no, Juan no entró, pero luego cuando entró Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. La ropa, el ropaje, los lienzos que estaban envolviendo al Señor, ahí estaban como si todavía estuviera envuelto el Señor, pero sin cuerpo. Jesús literalmente pasó por los lienzos, se levantó y los dejó allí, en su cuerpo glorificado. El sudario lo dejó como estaba ahí originalmente, pero sin su cuerpo. Era como la evidencia de que estaba vivo. No había señas de que los había arrancado o quitado y aventado por allá. Quedaron. Él se levantó y los ropajes quedaron allí. Nosotros no podemos examinar las evidencias en la misma manera que los creyentes en ese tiempo, en ese primer domingo de resurrección. Pero sí tenemos la evidencia de la palabra de Dios. El poder de la muerte no pudo retener a Jesús. En Hechos 2, versículo 24 dice: el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ese es Pedro ahora hablando. El discípulo que se fue, que lo denegó, que se retiró de allí, que negó a Jesús. Ahora está lleno del Espíritu hablando de su Señor. Él prometió que resucitaría y su palabra nunca fue quebrantada. Él resucitó. Y seguimos aquí en Mateo 28, versículos 7 y 8. Dice el ángel, continuando hablando con las mujeres: id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Mire, el mismo ángel les dice: vayan y díganles, pero el Señor ya va delante de ustedes. Allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces
Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ahí hacemos una pausa. Vemos cómo el Señor Jesús hizo apariciones post-resurrección, primero en Jerusalén y Judea, después en Galilea y otra vez en Jerusalén. El Evangelio de Mateo y de Juan enfatizan las apariciones en Galilea. En el versículo 6 vemos cómo les dice el ángel, venid y ved. Pero después vemos aquí en el versículo 7 y les dice, id pronto a decir. Esto es el orden divino. Primero vemos, nos cercioramos, vemos que lo que dijo el Señor es cierto, vemos que su palabra es verdad. Y luego vamos y decimos. Por eso nuestra fe no es de quedarnos con ello, nuestra fe es de decirle a los demás las buenas nuevas del Señor. Es venir, vemos, nos cercioramos, el Señor nos toca, nos dice que Él vive y después vamos y decimos a los demás. Todos los cristianos hemos experimentado el poder de la resurrección en nuestras vidas, porque en nuestras vidas, cuando somos cristianos verdaderos, nacemos de nuevo. Tenemos una nueva creación en nosotros, una nueva naturaleza, la naturaleza de Jesús. No solamente es basado en experimentar emocionalmente, porque hay muchos cultos y sectas que se basan en sentimientos y en pensamientos y los agrupa, los lleva y los convencen. Pero los cristianos tenemos el peso de la historia de la iglesia. Las escrituras y los testigos que presenciaron de primera mano lo que está escrito aquí. Eso nos respalda, pero la experiencia que tenemos es de fe también. De fe. ¿Qué pasaba con estas mujeres y con esos discípulos que no creyeron en la resurrección del Señor, pero se dieron cuenta que lo que Él hablaba era la verdad y su fe? Volvieron a nacer de nuevo en su fe. Versículos 9 y 10 aquí de Mateo 28 dice, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Cuando obedecemos la palabra de Dios, Él viene a nosotros, siempre. Pero vemos que a este punto Jesús ya había aparecido a María Magdalena, antes que eso nos habla el Juan 20, del versículo 11 al 18, y Marcos 16, versículo 9. Notemos que las dos primeras apariciones de nuestro Señor después de resucitar fue a las mujeres creyentes. ¿Por qué sería? Porque ya lo mencioné desde el principio. Y porque ellas estaban allí a lo último cuando murió y estaban allí primero cuando resucitó. Sería porque ellas estaban allí aferradas al amor de Jesús. Así que la devoción a Jesucristo siempre es recompensada. El saludo que les dio les dice salve, que puede ser traducido también gracia. Gracia sobre ustedes. Y la gracia de Dios estaba con ellas. Qué maravilloso saludo en ese domingo, primer domingo de resurrección. Las mujeres cayeron de rodillas y yo no puedo imaginar. No puedo entender otra reacción que podía hacer. Tienen a su Señor de frente. Ellas lo vieron colgar de la cruz. Ellas lo vieron azotado, sangrando, con múltiples heridas en su cuerpo y su cabeza, sus manos y sus pies. Y ahora ya lo tienen enfrente de Él. ¿Qué reacción van a tener? Si no es arrodillarse y alabarlo, que Él es Dios. Y también quizás la falta de creer, que ellas les dijo el Señor, yo resucitaré, y no creyeron, iban a ungirlo. Y ahora sería ese miedo que tenían de no haber tenido tanta fe. Porque eso nos pasa mucho a nosotros. Que cuando estamos sufriendo, nos sentimos desamparados, nos sentimos agobiados y nos falta la fe. Entonces, de repente el Señor tiene algo maravilloso que se muestra y nos dice de cierta manera, no estás solo.
no está sola. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción? Caer de rodillas y alabarle. El Señor les dijo de inmediato, no temáis. No solamente el ángel les dijo que avisaran a los demás, pero también Jesús les dijo que fueran a avisarle a sus hermanos. La palabra hermanos nos revela la relación íntima entre Cristo y sus seguidores, sus discípulos. Y eso es también remarcable. ¿Cómo vemos al Señor? El Señor, si fuera humano, si no fuera Dios, Él les dijo que lo iban a dejar, lo iba a abandonar. Y aún así les dice hermanos. En Mateo 26, versículos 31 y 32 les dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Esa es la noche que fue arrestado y castigado. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Miren cómo les dijo. Ellos lo abandonaron. Él sabía de antemano, siendo Dios, que ellos lo abandonarían, se dispersarían, se irían de miedo. Pero Él aún así les dice hermanos, porque Él sabe el corazón de ellos. Que si fallan, fallaron en creer, claro. Pero después de todo es la omnipotencia y la maravillosa unción de Dios, que Él sabe que su gente falla, pero Él aún está ahí. Tiene ese amor por los suyos. Ellos fallaron, ninguno de ellos se quedó a defenderlo al Señor, ni siquiera a intentarlo defenderlo. El que trató de defenderlo fue Pedro en el jardín de Getsemaní cuando lo arrestaron la primera vez. Pero después de todo huyó y el Señor lo reprendió cuando él le mochó la oreja al guarda que quería arrestar a Jesús. Y desde ahí para adelante ya nadie lo defendió, se fueron, se esparcieron como dijo la misma palabra de Dios en Mateo 26. Que se irían de él, pero aún les dice, hermanos, vayan y díganle a mis hermanos que los esperaba en Galilea. Es increíble la sabiduría de nuestro Señor. Entonces aquí ya regresamos otra vez a los guardias. En Mateo 28, versículos 11 al 15 vemos, dice, mientras ellas iban, las mujeres iban a avisarle a los discípulos, aquí uno de los guardias fueron a la ciudad. Unos de la guardia. Nos dice que eran unos, no sabemos cuántos en realidad eran, si eran 2 hombres, si era todo el batallón, si eran los 6 que realmente a veces ponían, o eran 12. Bueno, aquí dice que fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron en la noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido este dicho, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea que ellos salieron con ese rumor, dispersaron ese rumor. Pero ¿por qué es importante que ellos no fueron primero al gobernador, a Pilato, o a sus superiores? Porque era cuestión de vida y muerte para ellos. O ellos, al fallar en su misión, al no cuidar lo que estaban cuidando y fallar haciendo que el cuerpo no está en la tumba y van y dar aviso, ellos eran puestos a muerte. Esa era la ley romana. Así que por eso ellos fueron con los líderes religiosos, sabían que los líderes religiosos estaban en contra de Jesús. Sabían que los líderes religiosos iban a hacer todo para desprestigiar a Jesús. Por eso fueron primero a ellos. Y así que estaban en ese dilema y no quisieron ir. Si fueran ido con sus superiores, con algunos superiores o con Pilato, los hubieran arrestado de inmediato y puestos a muerte. Pero ahí fueron primero ellos
a darle el reporte a los oficiales, a los líderes religiosos. Sabían que ellos estaban ansiosos para cubrir cualquier cosa que pareciera milagro, descreditar cualquier cosa que pudiera ser un milagro de Jesús. Así que maquinaron y vemos que le dieron mucho dinero para que eso hicieran. Y por eso le dijeron, si el gobernador se da cuenta, nosotros hablaremos con él para que no les haga nada, no los arresten ni los mate. Por eso le dijeron, nosotros los pondremos a salvo. O sea que fue de esa manera que ellos le dijeron, nomás rieguen el rumor que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Así que pues ellos maquinaron ese plan para poder explicar la tumba vacía. El cuerpo ha sido robado. Pero al examinar esa historia vemos que en realidad eso prueba aún más la resurrección. Si el cuerpo de Jesús fue robado, entonces ¿quién se lo robó? ¿Sus discípulos, sus amigos o sus enemigos? Sus amigos no pudieron hacerlo porque se fueron de la escena, estaban extraviados, estaban escondidos, es más, convencidos de que Jesús estaba muerto. Sus enemigos no pudieron robar el cuerpo porque lo que menos querían era que se creyera en la resurrección. Por eso pusieron los guardas allí para prevenir que se lo robaran. Y así que no tenía sentido. Hubieron mostrado al mundo para silenciar a los de la iglesia temprana. Cualquiera que se haya robado el cuerpo se lo hubiera llevado con todo y los lienzos. Pero ahí estaban los lienzos y el sudario. Estaban en la tumba de una manera ordenada. No era la escena de una tumba, de un robo de una tumba. Recordemos que los líderes religiosos dieron dinero a Judas también por traicionar a Jesús. Ellos mismos dieron dinero a los guardias para que dijeran que el cuerpo de Jesús había sido robado. Estos romanos han de haber pedido mucho dinero porque sus vidas estaban de por medio. Sus superiores los hubieran ejecutado si fallaron en su misión. Pilato los hubiera mandado matar. Pero parece que Pilato lo que quería que se acabara este asunto también. Acordemos, él estaba en su propio dilema, con sus propios sentimientos, con sus propias emociones. Su mujer misma le había dicho, no tengas nada que ver con este hombre, déjalo libre. Pero él, para estar bien con los líderes religiosos, hizo lo que hizo. Y así que ahora tenía su propio dilema en su mente. No me pongo a pensar en los apóstoles, que las escrituras nos dicen que huyeron por temor, y él mismo Pedro, que lo negó al Señor 3 veces. Todos sin excepción pensaron que Jesús estaba muerto y no se acordaron de lo que les había dicho acerca de su resurrección. Pero el capítulo 2 de los Hechos, Pedro dio un discurso memorable bajo el poder del Espíritu Santo. Y si vemos todo el libro de los Hechos y las escrituras del Nuevo Testamento, todos los apóstoles, sin excepción de ninguno, vivieron para predicar el Evangelio y murieron predicando el Evangelio. Vivieron y murieron por Jesucristo. Eso es algo remarcable porque su resurrección tuvo ese poder en él, esa regeneración en ellos. Pero ahora vemos este segmento del versículo 16 hasta el 20. Se dice aquí el encabezado, la gran comisión. Y dice aquí, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Cómo que algunos dudaban? Aquí los maestros eruditos citan este pasaje bíblico, que no solamente fueron los 11, como dice el versículo 16, pero lo citan que fue en el monte de Galilea cuando se le apareció nuestro Señor a más de 500 personas. Así que no solamente estaban los 11, pero también estaban 500 personas más allí en ese tiempo. Y esto lo habla Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 6, donde dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea que ahí esa es la misma ocasión de que se habla aquí en Mateo 16, 17, a lo que menciona Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y 6. El hecho es de que algunos dudaban
Se sugiere que más que los 11 apóstoles estaban allí, estaban presentes. La ascensión del Señor no ocurrió todavía en ese momento, pero fue después que ministró a sus discípulos en Jerusalén. Eso nos vemos en Lucas 24, versículo de 44 a 53, cuando se les apareció en medio de ellos. Y eso es también remarcable, porque eso ya pasó cuando se les había aparecido a los dos discípulos que iban camino a Eneas. El Señor fue, y esa historia nos habla que él iba caminando con ellos y que les preguntó qué pasaba, y le dijeron: ¿qué no estás viviendo en este mundo que acaba de pasar, que crucificaron a Jesús? Y que Él se fue con ellos y ellos lo invitaron a comer, y cuando estaba partiendo el pan ellos se dieron cuenta que era Jesús y se desapareció. Y ellos regresaron allá a Jerusalén y a contarlo, y cuando estos dos estaban contándole a los demás lo que Jesús, la aparición de Jesús, ¡pum!, Jesús aparece de nuevo ahí en medio de todos ellos. Y esa es las apariciones de nuestro Señor ante su gente. Y dice el versículo 18: y Jesús se acercó y les dijo, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este versículo habla de la palabra, la potestad, quiere decir autoridad, el derecho de usar el poder. Todo el Evangelio de Mateo expresa la autoridad de Jesucristo. Hay autoridad en su enseñanza, como dice en Mateo 7, versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque era el autor de la vida, el autor de la palabra, el autor de todo, es el que estaba enseñando, por eso tanta autoridad. En Mateo 9:6 también dice que Él tenía poder para perdonar el pecado. Dice allí: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete. Es cuando los líderes le cuestionaban. Que si en vez de decirle: Jesús, ¿quieres ser sano?, le preguntó que quería perdonar los pecados. Y él fue cuando él enfatiza que tiene poder para perdonar pecados. Y tiene autoridad sobre Satanás. Y él delegó esa autoridad a sus apóstoles en Mateo 10, versículo 1. Entonces dice: y entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. A sus apóstoles. Al final de su evangelio, Mateo aclara que Jesús tiene toda autoridad. La cristiandad es una fe misionera. La mera naturaleza de Dios lo demanda de esa manera. Dios es amor y no quiere que nadie se pierda. Mucho tiempo ya después, estando Pedro escribiendo su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La muerte de nuestro Señor en la cruz fue por todo el mundo, fue para todo el mundo. Si somos de Él y compartimos su naturaleza, como hablé hace rato, entonces queremos decir las buenas nuevas de lo que están perdidos en el mundo, dirigiéndonos a los que están perdidos. Por eso no nos podemos quedar callados. La fe que tenemos nosotros, si queremos llamarla religión, no se trata de guardarla en nuestros pechos, se trata de explicarla, de anunciarla. Cuando estudiamos el libro de los Hechos podemos ver que la iglesia temprana operaba en la base de la soberana autoridad de nuestro Señor. Y eso es como hacemos aún ahora. Nuestras iglesias tenemos que operar bajo la soberana autoridad de nuestro Señor Jesús. Así como ellos también ministraban en su nombre, nosotros tenemos que ministrar en su nombre. Como ellos dependían de su poder y de su guianza, así nosotros dependemos de su poder y su guianza. No podemos predicar la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios en nosotros. Ellos no enfrentaban al mundo perdido en las bases de su propia autoridad.
pero siempre en la autoridad de Jesucristo. Nosotros no tampoco tenemos autoridad propia. Toda autoridad es de Jesucristo. Todo lo que hablamos y lo que decimos de la palabra de Dios es por la autoridad de Dios. Dice ya para finalizar el versículo 19 y 20 de Mateo 28. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso tanto poder en la iglesia temprana, en la iglesia apostólica. Por eso tanto poder, por eso tantas sanaciones, por eso tanta fe. La gran comisión en realidad es hacer discípulos, enseñar a todas las naciones. Es lo que dijo el Señor. No importa dónde estemos, debemos testificar de Jesucristo nuestro Señor y traer a los demás a sus pies. El término discípulo era el nombre más popular entre los nuevos creyentes en la iglesia temprana. Ser un discípulo quiere decir un aprendiz, un estudiante. Por eso nosotros enfatizamos la palabra de Dios. Aprendemos de la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios para saberla y ministrarla. No podemos hablar de lo que ignoramos. No podemos testificar de lo que no sabemos. Por eso es necesario nosotros aprender la palabra de Dios. Eso es ser discipulado, aprendiz. Es muy necesario. Claro que hay muchas veces que los pastores se sienten con gran inteligencia y gran habilidad de palabra para despertar las emociones de la gente. Pero si no ministran la palabra de Dios, no están haciendo el trabajo de la obra. Tenemos que enfatizar la palabra de Dios, que la gente aprenda, discipular a la gente en su palabra para que vengan a sus pies. No se trata de ser solamente ser un creyente o un miembro de la iglesia. El término aprendiz o discípulo se somete a nuestro maestro, el maestro de maestros que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso nosotros nos enfatizamos en la palabra, la sola escritura, la sola palabra de Dios. Si creemos en Él, expresamos la fe. Al ser bautizados, como dice aquí, cuando somos bautizados estamos expresando nuestro discipulado y nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor. El bautizo no es solamente un ritual, es una demostración de fe de los creyentes con Jesucristo nuestro Señor. Por eso lo hacemos como adultos, como gente ya responsable. De eso se trata el bautismo, de identificarnos con Jesucristo nuestro Señor al ser bautizados en el nombre del Hijo y del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que eso es nuestra celebración. El Señor vive y Él vive para darnos vida y vivimos para Él, para servirle a nuestro Señor y nuestro Salvador. Que tengan un gran día celebrando este día domingo de resurrección. Que el Señor los guarde, los cuide, los proteja y los bendiga grandemente. Vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias por su escritura, por su enseñanza, por toda su palabra, Señor. Sabemos que usted es Rey y Señor y usted lo dijo y lo demostró. Usted no dejó nada a la deriva. Usted cumplió lo que dijo, Señor. Y nosotros creemos que usted vive, que usted tiene toda potestad y todo poder sobre nosotros, Señor. Bendiga a los que nos están viendo, provea por sus necesidades, sane sus enfermedades, Señor, y bendiga sus hogares, Señor. Toque y sane, Padre. Gracias por ser nuestro Dios y nuestro Señor Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Nos vemos la próxima vez. Compartan el video si les gustó y nos veremos la próxima semana. Dios los bendiga grandemente.